¿A quién le interesa vivir? Por Jack London. Stanton Davis y Jim Wemple cesaron de hablar para escuchar el alboroto de la calle que cada vez iba en aumento. Una rociada de piedras abolió la tela metálica que defendía las ventanas contra las invasiones de los mosquitos. La noche era cálida, y mientras escuchaban el sudor les cubría el semblante. Crecía el clamor incoherente del tumulto del que sobresalían gritos bien claros, siendo las menos terribles de aquellas amenazas obscenas: «Mueran los gringos, mueran los cerdos americanos, ahoguemos en el mar a esos perros». Stanton Davis y Jim Wemple se encogieron de hombros pacientemente y reanudaron la conversación, hablando más alto para poder oír por encima de aquel griterío. «De lo que se trata es de ver cómo llegaremos hasta allí», decía Wemple. «Hasta Panuco hay 27 millas por el río. Y por tierra es imposible, habiéndose apoderado de la ciudad y fraternizado tal vez los hombres de Zaragoza y de Villa», convino Davis. Wemple asintió con la cabeza y continuó. «Y ella se halla en East Coast, Magnolia, 2 millas más allá. Debemos ir a buscarla». «En este asunto nos hemos portado con toda nobleza», prosiguió Davis. «Mejor será que hablemos claro y confesemos nuestros mutuos secretos. Tú la quieres. Y yo también». Wemple encendió un cigarrillo y asintió. Carraspeó. «Y ahora ha llegado la ocasión de demostrar que únicamente deseamos salvarla y traerla aquí». «Y de que ajustemos una tregua hasta que la hayamos salvado», afirmó Wemple. «Una tregua hasta que se halle en seguridad aquí en Tampico o a bordo de algún barco de guerra. Después». Los dos hombres se encogieron de hombros, y sus ojos echaban chispas cuando se dieron las manos para ratificar lo que habían dicho. Una nueva rociada de piedras volvió a golpear la tela metálica de las ventanas, y por encima del clamor se elevó una voz estridente de muchacho pidiendo la muerte de los gringos. La casa retumbó con la fuerte sacudida de un ariete al dar contra la puerta de la calle. Los dos hombres cogieron los rifles automáticos y bajaron a un sitio desde el cual podían hacer fuego dominando la puerta amenazada. «Si logran entrar, habremos de abandonar el campo», dijo Wemple. Davis lo confirmó en silencio y después contradictoriamente estalló en una serie de maldiciones. «Y pensar que», dijo con rencor, «la mayoría de esos perros de mala raza que hay ahí fuera han trabajado para ti o para mí. Desnudos, descalzos, muertos de hambre, considerándose felices al hallar trabajo por 10 centavos diarios. Nosotros les hemos dado buen trabajo y 150 centavos al día y aún piden nuestra sangre». «Solo los mestizos», corrigió Davis. «Ya sabes lo que quiero decir», replicó Wemple. «Los únicos peones que hemos pedido son los que nos fueron arrebatados o muertos». Cuando hubo cesado el ataque a la puerta, volvieron a subir al piso alto. Media docena de disparos hechos en la calle parecieron alejar el tumulto, pues la vecindad quedó relativamente tranquila. Por la ventana abierta llegó un silbido y la voz de un hombre que gritaba: «Wemple, abre la puerta. Soy Havert. Quiero hablar contigo». Wemple bajó volviendo a los pocos minutos acompañado de un americano de unos 50 años, barrigudo, bien constituido y de pelo gris. Estrechó la mano de Davis y se dejó caer en una silla respirando penosamente y carraspeando. Sin soltar la pistola automática, se dedicó enseguida a extraer del bolsillo de su americana de hilo una nueva carga de cartuchos. Había llegado sin sombrero y sin aliento, y por una herida que una pedrada le había abierto en la mejilla le rezumaba la sangre. También en el paroxismo del furor, y cuando hubo cargado la pistola, estalló en maldiciones e improperios. «Tenían una bandera americana en el fango, y la pateaban y escupían, y me dijeron que hiciese yo otro tanto». Wemple y Davis le miraron con una interrogación silenciosa. «Oh, ya sé que estáis pensando», exclamó. «Si en aquel apuro hubiese sido capaz de escupirla. Eso es lo que os preocupa. Voy a decíroslo bien claro. Sí, que lo hubiese hecho. Anda, chupaos esa». Se detuvo para coger un cigarrillo de la caja que había encima de la mesa y encenderlo con mano firme y decidida. «Yo creo que Anthony Havert conoce bien toda esa parte del bosque y podéis asegurar que no está ocupada. Tened la seguridad de que en el aprieto hubiese escupido sobre el emblema de la patria. ¿Por qué diablo creéis que he salido en una noche como esta?
porque dejé hace media hora el Southern Hotel, donde hay 40 americanos valientes y bien armados. Allí sí que se está seguro. ¿Por qué os figuráis que he venido? ¿Para salvaros? De la indignación se le paralizó la voz en la garganta y temblaba como si sufriese un ataque de apoplejía. —Revienta de una vez —ordenó secamente Davis. —Os lo diré —exclamó Hubbard—, por Billy Boy. Hay entre él y yo 50 millas y 20.000 federales sublevados dispuestos a cortarnos el gaznate. ¿Vosotros sabéis lo que haría este muchacho si estuviese aquí en Tampico y yo a 50 millas? Bueno, yo sí que lo sé, y voy a hacer lo mismo. Ir a buscarle. También pensamos ir nosotros, aseguró Wempel. Y por eso me he dirigido aquí. Además, Miss Drexel... Los tres hombres asintieron, sonriendo. Estaban en un tiempo en que la gente se atrevía a hablar de asuntos que en otras ocasiones no se hubiesen permitido nombrar. Pues entonces hemos de partir cuanto antes, exclamó Hubbard mirando su reloj. Ahora es medianoche. Hay que llegar al río y buscar un bote. Como respuesta a estas palabras se oyó el clamor del alboroto que volvía. Davis iba a hablar cuando sonó el timbre del teléfono y Wempel saltó sobre el aparato. —Es Carson —dijo mientras escuchaba—. Todavía no han cortado los hilos que cruzan el río. —Hola, Carson. ¿Ha habido algún accidente? —Habéis hecho bien. —Sí. Llevad los mulos a través del potrero, más allá de Tamchoquín. —¿Quién está en la estación de agua? ¿Puede usted telefonearle todavía? Dígale que deje los aljibes llenos y que intercepte el canal que va a Arico. Además, que resista hasta el último minuto y que tenga un caballo ensillado para poder huir. Lo que debe hacer antes de marcharse es destruir el teléfono. Sí, 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 desde luego. Ninguno de los nuestros. Que queden encargados indios de pura sangre. Gabriel es un buen hombre. Dios sabe cuándo volveremos. No podrá usted bajar por el Jaramillo. Hay allí 2.500 fusiles. Pregúntale si tiene una lancha, interrumpió Hubbard. No tiene, repuso Wempel. Los federales se apoderaron de la última a mediodía. Diga, Carson, ¿cómo lo ha hecho para escapar? El hombre con quien hablaba por teléfono se encontraba al otro lado del Panuco, hacia el sur, en la hacienda de los aljibes. Dice que nadie se ha marchado, repitió Wempel a sus dos compañeros. Los federales han pasado por el almacén y no comprende por qué no lo han asaltado hace horas. ¿Quién? ¿Campos? ¿Aquel ser despreciable? Muy bien. No se preocupe si no sabe nada de mí. Voy a subir por el río con Davis y Hubbard. Sea usted prudente y si tiene la suerte de encontrar a Campos, fusílele. Ah, aquí hay una gran agitación. Ahora mismo están golpeando la puerta. Sí, por encima de todo. Adiós, viejo. Wempel encendió un cigarrillo y se secó la frente. ¿Sabéis? Campos. José Campos, dijo. El perro maldito ha exigido de Carson 20.000 pesos. Tuvimos que pagar, porque de lo contrario hubiese obligado a alistarse a la mitad de nuestros peones o a incendiar los pozos. Ya sabes tú, Davis, lo que hicimos por él años atrás. ¿Gratitud? ¿Decencia siquiera? Sí, sí. Era la noche del 22 de abril. La mañana de aquel mismo día los marinos americanos habían desembarcado en Veracruz, apoderándose de la aduana y la ciudad. En cuanto se telegrafió la noticia, el vengativo populacho tomó posesión de las calles de Tampico y expresó su descontento por la acción de los Estados Unidos, derribando las banderas americanas y pidiendo la muerte de los súbditos de aquel país. Para evitar que la muchedumbre llevara a efecto su amenaza, contaban solo con sus propias fuerzas. Si hubiesen derribado las puertas de Southern Hotel o de otros hoteles o residencias, como por ejemplo la de Wempel, se hubiese iniciado un combate, uniéndose los millares de soldados federales que se hallaban en Tampico a sus compatriotas ciudadanos, en la laudable tarea de disminuir la población de gringos que habitaba aquella parte de México. Hacían falta barcos de guerra americanos para impedirlo, mas por un exceso inexplicable de delicadeza o estrategia, Dios sabe qué. Cuando los Estados Unidos dieron orden de tomar Veracruz, habían retirado cuidadosamente la escuadra de Tampico, alejándola una docena de millas en el Golfo. Esta orden había llegado al almirante Mayo por radio desde Washington y había hecho repetirla 3 veces antes de volver la espalda a sus paisanos y partir con lágrimas en los ojos. Ha sido una barbaridad eso de dejarnos así en el atolladero, dijo Hubbard, clamando contra los poderes de su patria. Mayo no debía haberse prestado de ese modo. Lo que debía hacer era seguir el programa de Washington, y ahora estamos aquí.
alejados de nuestros seres queridos que se hallan a 50 millas en el interior del país. Mirad, si yo perdiese a Billy Boy, ya no me atrevería nunca a volver a casa y ponerme delante de mi mujer. Venid, hagamos una salida los tres. Podemos hacer sentir el temor de Dios a esa cuadrilla que hay en la calle. Venid y echad una ojeada, les invitó Davis, desde donde se hallaba mirando la calle, algo alejado de la ventana. Estaba atestada de alborotadores que amenazaban, maldecían y daban mueras, excitándose mutuamente a romper las puertas, pero esquivando la muerte que sabían esperaba al primero que avanzase. Es imposible atravesar esa multitud, Havert, comentó Davis. Y si morimos bajo sus pies, seremos de poca utilidad a Billy Boy y a los demás que se hallan panuco arriba, añadió Wemple. ¿Y si...? Un nuevo movimiento de la muchedumbre le hizo detenerse. Se dispersó ésta ante una fila de hombres vestidos de blanco que avanzaban lentamente y en silencio. Marinos, los de Mayo. Vienen por nosotros, al fin, murmuró Havert. Entonces podremos alcanzar una lancha de la escuadra, dijo Davis. El tumulto fue disminuyendo y los marineros llegaron a la puerta de la calle silenciosamente pidiendo ser admitidos. Los tres amigos bajaron a abrir, y vieron entonces que los visitantes no eran americanos, sino dos tenientes alemanes y media docena de marinos de la misma nacionalidad. A la vista de los americanos volvió a encenderse el odio de los alborotadores, pero se apaciguaron cuando los marinos apoyaron en tierra la culata de los rifles. No, gracias, dijo el teniente en un inglés aceptable, declinando la invitación que le hacían de entrar. En los momentos en que el griterío ahogaba su voz, chupaba el cigarro con indiferencia. Regresamos a nuestro barco. Nuestro comandante conferenció con el comandante inglés y con el holandés, pero ellos no quisieron cooperar, y nuestro comandante ha cargado con toda la responsabilidad. Hemos recorrido los hoteles. Tendrán que resistir hasta el amanecer, en que iremos a buscarles. Les hemos dado cohetes como estos. Tómenlos. Si entran, defiéndanse y lancen un cohete desde el tejado. En 45 minutos estaremos aquí con fuerzas. Nuestras lanchas están dispuestas y en ellas se halla la tripulación encargada de vigilar la costa, por lo cual nos podríamos en camino en cuanto viésemos el primer cohete. Puesto que ustedes se dirigen a bordo, podríamos ir con ustedes, dijo Davis, después de haberles expresado su gratitud. La sorpresa y el disgusto se manifestó en el semblante de los dos tenientes. Oh, no, añadió Davis riendo. No queremos refugiarnos. Tenemos amigos a 50 millas río arriba y solo deseamos llegar al río para ir en su busca. Brilló la satisfacción en el rostro de aquellos oficiales y se miraron en tácita consulta. Ya que nuestro comandante ha tomado tan grave responsabilidad sobre sí, en una noche como esta, ¿podemos hacer nosotros menos que él?, dijo el más viejo de ellos. El otro convino en esto de buena gana. Los americanos subieron al piso alto y en un periquete volvieron a bajar equipados con municiones y pistolas de repuesto, y llevando en los bolsillos buena provisión de cigarros, cigarrillos y cerillas. Mientras descendía, Wemple daba las últimas instrucciones a los ocupantes imaginarios que dejaba en la casa, asegurándoles que estaba pasado el cerrojo y dando un portazo. Cerró. Los oficiales iban delante, seguían los americanos y los 6 marinos cerraban la marcha. La muchedumbre aullaba y escupía, pero les dejaba pasar sin atreverse a tirar una piedra. Cuando llegaron junto al crucero, vieron formando hileras, lanchas y botes llenos de hombres que esperaban la señal de algún cohete de los hoteles sitiados. Muy cerca de allí, río arriba, retumbó un cañonazo seguido de otro y de los disparos de muchos fusiles hechos con extraordinaria rapidez. —¿A quién pega ahora el Topila? —lamentó Havert, y se unió a los demás para contemplar el espectáculo que se ofrecía a su vista. Un reflector que procedía evidentemente de la cañonera mexicana rasgaba las sombras en medio del río donde cabrilleaba sobre el agua, y cruzando la superficie en el centro de aquel círculo de luz movediza, sorprendió una canoa larga y estrecha. A 100 pies, a popa de la misma, estalló una granada en el aire. Estallaban también en otras partes, fuera de la zona luminosa, pues vieron el bote agitado por las olas que producían las explosiones. Adivinaban los silbidos de las balas de fusil, pero el espectáculo solo duró unos minutos. Era tal la velocidad de la canoa que pronto se refugió detrás del buque alemán, y entonces el mexicano tuvo que dejar de hacer fuego. La canoa cesó de correr. Viró describiendo un amplio círculo y fue a situarse al lado de la lancha junto a la pasarela. Las luces de la pasarela no mostraron sino un ocupante, un joven de unos 20 años, de cabellera enmarañada, rostro pringoso, muy delgado, muy tranquilo y muy satisfecho de sí mismo. —Si es Peter Tunsborg
exclamó Hubbard al mismo tiempo que le tendía la mano. Hola, Peter. Hola. Pero ¿a dónde diablos vas surgiendo de junto al Topila de manera tan escandalosa? Peter, un sueco nacido en Texas, hijo de emigrantes, saturado de las tradiciones del viejo Texas, dio a Wemple y Davis su mano grasienta, diciendo al mismo tiempo «Hola», como solo saben decir los que han nacido en Texas. «Pues voy huyendo de las granadas», contestó Hubbard. «Ese Topila es muy prudente, pero yo les he dado esquinazo. No han acertado ni por casualidad. Parecían aficionados, tirando a los patos». «¿Qué chill es?», preguntó Wemple. «El chill segundo», respondió Peter. «Es todo lo que ha quedado. El chill primero, el criollo, que ya conocéis, lo movilizó Campos esta tarde. Yo corría en el chill tercero cuando me cogieron al atardecer. Me hicieron entrar en la guarnición de East Coast, amenazándome con sus escopetas y me tiraron a la espalda. Ahora el jorobado ha desertado a Tampico a primera hora de la tarde y aún no hace 10 minutos me lo encontré desembarcando con un puñado de federales excitados y los conduce de nuevo hacia allá, según han acordado. ¿Dónde está el jorobado? No estará herido, ¿verdad? Porque yo voy detrás de él. No, tú no vas, Peter, dijo Davis. Mr. Frisbee está sobre seguro en el Southern Hotel, sin otro daño que una herida de 5 pulgadas en la cabeza, producida por un ladrillo que le cayó encima. Está a salvo, así que tú te vendrás con nosotros más allá de Panuco. Ya veré, replicó Peter, limpiándose la nariz grasienta con un pañuelo de borra más grasienta aún. Estoy algo resfriado. Además, la carrera de esta tarde no me ha sentado muy bien. Mi chico está allí, dijo Hubbard. Bueno, él es más fuerte que yo y me parece que bien puede defenderse solo. Y también hay una mujer, Miss Drexel, añadió Davis en voz baja. ¿Quién? ¿Miss Drexel? ¿Por qué no lo dijisteis enseguida? Exclamó Peter enfadado. Dio un suspiro y prosiguió. Bueno, entrad y partamos. Podemos ir a buscar a vuestros amigos holandeses y que contribuyan con 20 galones de gasolina, si es que queréis llegar. Echaos en el fondo de la canoa, advirtió Peter Tonsburg, cuando subiendo por el río a toda velocidad le sorprendió el reflector del Topila. Tanto si nos echamos como si no. De caer una granada cerca de nosotros. Buenas noches. Poco después, el Topila empezó a disparar. Las explosiones del motor del Chill casi ahogaban en el ruido de los cañonazos, pero los estallidos de las granadas sacudían la frágil embarcación. Una bala perdida rebotó en la canoa y, a pesar de la observación de Peter de que tanto si se echaban en el fondo del bote como si permanecían en su sitio estaban expuestos al mismo peligro, todos, incluso Peter, se acurrucaron contrayéndose lo posible en un esfuerzo instintivo e inconsciente de presentar la menor área de cuerpo como blanco a los fragmentos de acero. El Topila era una cañonera federal. Para mayor complicación, los nacionalistas que sitiaban Tampico en la ribera norte abrieron un nutrido fuego de fusilería contra la canoa. Señor, me alegro de que sean mexicanos y no americanos, advirtió Hubbard, después que transcurrieron 5 minutos sin que hubiesen recibido daño alguno. Los mexicanos nacen con la escopeta en la mano y nunca aprenden a servirse de ella. Al fin, completamente ilesos, se pusieron a cubierto del reflector al doblar la curva del río. En menos de 3 horas os habré llevado a Panuco. Si no tropezamos con ningún tronco, gritó Peter al oído de Wemple, y si encontramos alguno habréis de echaros a andar. El Chill segundo se abría camino a través de la oscuridad, conducido por el joven de cabeza de estopa que conocía el río palmo a palmo y sorteaba los bancos a la escasa luz de las estrellas. El vientecillo levantaba pequeñas olas en la superficie del agua que le salpicaban como un surtidor, y a pesar del calor de la noche tropical, el viento unido a la velocidad del bote les helaba a través de las ropas mojadas. Ahora ya sé por qué lo llaman el Chill primero, observó Hubbard, castañeteándole los dientes. La conversación languideció durante las 3 horas de veloz carrera que siguieron. Una vez, por las explosiones del motor, conocieron que bajaba por el río con gran rapidez una lancha con las luces apagadas. Y otra vez, cuando pasaron por el campo de Toreno, una luz deslumbradora en la orilla sur suscitó una breve discusión por si serían los pozos de Toreno o el bungalow de la plantación de bananas de Merrick lo que ardía tan horriblemente. Al cabo de una hora, Peter moderó la marcha y se acercó a la orilla. «Tengo un depósito secreto de gasolina aquí. 10 galones», explicó, «y es bueno asegurarse de que continúa en su sitio para cuando regresemos». Sin salir del bote, hundió el brazo en la hierba y anunció: «Todo va bien». Procedió a lubrificar el motor. «Uf»,
dijo para que los otros se enteraran. Anoche leí un cuento en una revista cuyo título era «¿A quién le interesa morir?» y solo supe decir «al diablo». Al hombre le interesa vivir. Vosotros tal vez creísteis morir cuando el Topila nos tiroteaba, pero os equivocasteis. Estamos vivos, ¿verdad? Vencimos nosotros. En esto consiste el juego. A nadie le interesa morir. Yo no moriré nunca si me dejan decir la última palabra. Dio unas vueltas a la manivela y el ruido de la carrera del Chill puso fin a su discurso. Wemple y Davis no necesitaban hablar más del asunto que les ocupaba el corazón. Su tregua respecto del amor había sido tan formal como breve el pacto, y cada uno de los rivales honraba al otro con la confianza de que no faltaría a la promesa. Después ya sería otra cosa, pero por el momento habían de unir sus esfuerzos para poner a Beth Drexel en seguridad en la amotinada Tampico o a bordo de algún barco de guerra. Cuando pasaron por Panuco eran las 4. Gritos y canciones les dieron a entender que el destacamento federal que guarnecía la plaza celebraba su indignación por el desembarque de los marinos americanos en Veracruz. Los centinelas mandaron detenerse a Chill desde la ribera y tiraron al azar en la oscuridad, guiándose por el ruido. Una milla más arriba, en la orilla norte, había un vapor fluvial que echaba humo, y ellos abordaron en los pozos de Abshodel. El buque era pequeño, y en él se apiñaban 200 americanos entre hombres, mujeres y niños. Se cambiaron saludos de alegría y Herbert supo que el barco esperaba a Billy Boy, que venía a caballo, evitando las cuadrillas sueltas y disciplinadas, ignorantes todavía de que los Estados Unidos se habían apoderado de Veracruz y de México y que se habían sublevado. Haber salió de la canoa para esperarle y bajar en el vapor, mientras que los otros 3, que habían permanecido en el Chill, habiendo sabido que Miss Drexel no estaba entre los refugiados, se dirigieron hacia la Dutch Company, que se hallaba en la orilla sur. Aquella era la mina más importante. La cantidad de petróleo que podía expedir diariamente no bajaba de 180.000 barriles. México no estaba en guerra con Holanda, así que el superintendente, aunque no se descuidaba y tenía vigilantes nocturnos para evitar que los soldados borrachos prendieran fuego a los extensos lagos de petróleo, se hallaba completamente tranquilo. Lo último que había oído decir de Miss Drexel y su hermano era que se habían vuelto al pabellón de caza. Hasta la noche anterior, a las 10, no se había enterado del desembarque en Veracruz. Los mexicanos se habían puesto furiosos en cuanto lo supieron y habían dado muerte a Miles Forman en el Empire Wells, destruyendo sus trabajos y saqueando el campamento. ¿Caballos? Allí no tenía caballos ni mulos. Los federales habían requisado los últimos animales unas semanas antes. Creía, sin embargo, que en el pabellón habría un par de jacos demasiado malos para que ni aun los mexicanos se los llevaran. Eso es una suerte, dijo alegremente Davis. Total, hay 6 millas, convino Wemple con igual entusiasmo. Vamos. Un disparo en el río, donde se había quedado Peter con la canoa, le sorprendió mientras corrían hacia la orilla. Siguió una rociada de tiros como de 2 rifles a la vez, y en tanto que el superintendente holandés afirmaba gritando en la oscuridad amenazadora la neutralidad de su país en un español infame, vieron caído en la barandilla del Chill II el cuerpo del joven de cabeza de estopa que tanto interés había puesto en no morir. Durante una hora, hablando poco, Davis y Wemple fueron dando traspiés a lo largo del camino que conducía a través de la selva al pabellón. Discutieron acerca del resplandor de varias hogueras que se divisaban al este en la orilla sur del río Panuco y deseaban fervientemente que fuesen viviendas y no pozos. Aquí mismo, en el campo de baño, hay petróleo por valor de 2 billones, gruñó Davis. Y un borracho cuyo cuerpo y alma no valga 10 pesos, incluyendo el pelo, la piel y la grasa, puede convertirlo en llamas con un puñado de borra encendida, añadió Wemple. Y si Beth Drexel se va, perderá hasta el último barril. Amaneció a las 5, permitiéndoles acelerar el paso, y a las 6 se hallaban despertando a los habitantes del pabellón. Vistas enseguida para un viaje lleno de peligros, dijo Davis al estrechar la mano a Charlie Drexel, que había llegado hasta ellos bostezando y en pijama. ¿Dónde están los caballos? ¿Viven aún? Wemple terminó dando órdenes a los peones soñolientos, recomendándoles que no se movieran y cuidaran del lugar, ocupando las horas libres en poner sobre seguro las cosas de más valor. Desde fuera de la ventana dio cuenta a Miss Drexel de las noticias referentes a la toma de Veracruz, cuando llegó Davis con la información de que los caballos eran un par de pencos, de los que solo podía esperarse que durante la primera milla se tumbaran en el suelo y murieran. Apareció Beth Drexel.
protestando primero de que por ningún pretexto quería hacerse culpable de montar sobre aquellos animales, y después, con la piel morena y los ojos enrojecidos aún por el sueño, saludó a los dos hombres que venían a salvarlos. Bien podría lavarse la cara, Stanton, dijo a Davis, y dirigiéndose a Wemple, usted no le va la zaga, Jim. Ambos son un par de sucios. Lo mismo estará usted, le aseguró Wemple, antes de que llegue a Tampico. ¿Está dispuesta? Tan pronto como Juanita prepare mi maletín. Por Dios, Beth, no pierda el tiempo, insistió Wemple. Entre corriendo y coja lo que necesite. Aprisa, Charlie, añadió Davis. Toma el rifle que prefieras y aparta también un par para nosotros. ¿Tan serio es eso? Preguntó Drexel. Los dos hombres asintieron con la cabeza. Los mexicanos están furiosos, explicó Davis. No comprendo cómo no han llegado hasta aquí. Un movimiento en la habitación contigua le sobresaltó. ¿Qué es eso? Preguntaron. Ah, Mrs. Morgan, dijo tranquilizándole Miss Drexel. Santo cielo, la había olvidado, gruñó Davis. ¿Cómo vamos a poder llevarla con nosotros? Que vaya Beth a pie y acomodaremos sobre el jaco a la dama. Pesa 180, repuso riendo Miss Drexel. Date prisa, Marta, te esperamos para partir. A través del tabique oyóse una voz velada, y después apareció una mujer de mediana edad, muy baja, muy gorda y muy colorada. No puedo andar. Y vosotros, muchachos, no debéis exigírmelo, fue su exclamación. De nada serviría. No puedo andar media milla, ni aun para salvar la vida, y hasta el río hay 6 millas de mal camino. Miráronla a ellos desesperados. Entonces montará usted, dijo Davis. Ven, Charlie, ensillaremos los dos jacos. A lo largo de la senda que atravesaba la selva tropical, Miss Drexel y Juanita, su doncella, iban delante. Su hermano, llevando los 3 rifles, cerraba la marcha mientras en el centro Davis y Wemple luchaban con Mrs. Morgan y los 2 escuálidos caballejos. Uno de ellos, Roano, picado de pulgas, se quejaba sin parar desde el momento en que el fardo de Mrs. Morgan era colocado sobre sus lomos hasta que pasaba a los del otro, y este otro rucio, sarnoso, se echaba al suelo invariablemente, no bien llevaba 1/4 de milla el peso de Mrs. Morgan. Miss Drexel reía y bromeaba, animando a todos, mientras que Wemple, con maneras brutales, obligaba a caminar a Mrs. Morgan cada 3/4 de milla. Al cabo de 1 hora, el caballo se negó positivamente a levantarse y hubo que abandonarlo. Después de esto, Mrs. Morgan montaba el Roano y andaba alternativamente cada 1/4 de milla, si es que puede llamarse andar su progreso titubeante sobre 2 pies pequeños, inverosímiles y sostenida por 2 hombres. A 1 milla del río, la senda se hacía más practicable, pues corría a lo largo de una plantación de una extensión de 1000 acres. Esto es de Parslow, dijo Charlie. Perderá la cosecha a causa de este zafarrancho. Oh, miren lo que he descubierto, exclamó Miss Drexel, que iba delante. El primer automóvil que ha pasado por este camino, dijo Drexel cuando se detuvieron para mirar las huellas de las ruedas. Pero fíjate en las carrilladas, insistió su hermana. Este auto debe haber venido directamente del campo de bananas, habiendo trepado después por el terraplén. Los hay que suben por cuestas como esta, comentó Davis. Lo que conviene hacer es bajar por el terraplén, y a ver si lo consigues, Charlie, mientras Wemple y yo sacamos a Mr. Morgan de esta pendiente. Ningún auto, construido hasta hoy, puede ir muy lejos por este campo. El roano picado de pulgas continuó sosteniéndose valientemente sobre sus 4 patas hasta que se le libró de la dama, después de lo cual cayó al suelo con un suspiro. Mrs. Morgan suspiró asimismo, se sentó y se miró los piececitos tristemente. Seguid adelante, muchachos, dijo. Es posible que podáis encontrar algo junto al río y volver por mí. Pero en aquel instante iba a aparecer el automóvil. Desde el verde mar de bananos que estaba a sus pies, llegó el ronquido de un motor. Los altos bananos se agitaron violentamente, como sacudidos por un oculto titán. Reconocieron el golpe seco del cambio de marchas, adivinaron el retroceso y el avance hasta que, al cabo de 5 minutos, el automóvil, negro, largo y lento, salió de aquel muro de verdura y embistió por el terraplén de tierra suelta, aunque estaba demasiado blanda. Y cuando hubo subido 2/3 partes de la pendiente, Charlie Drexel, vencido, detuvo el auto con un frenazo. La tierra se desmoronaba bajo las ruedas, mientras lo hacía avanzar y retroceder de la misma manera como había venido, hasta quedar medio hundido entre los bananos. Un alegre Oldsmobile, cantó Miss Drexel, remendando una copla popular y batiendo las manos. Ahora, Marta, ya han terminado tus apuros. 6 cilindros, y si hace más de 1 semana que ha salido del almacén,
que no vuelva yo a montar en un auto en toda mi vida, afirmó Wemple mirando a Davis en busca de una confirmación. Este asintió. Es el de Allison, dijo. Campos le pidió que le prestara privadamente una cantidad y... Bueno, ya conocéis a Allison. Le despidió de mala manera, y Campos, para vengarse, le confiscó el automóvil nuevo. Esto ocurrió hace 2 días, antes de la ocupación de Veracruz. Allison me dijo ayer que lo último que había sabido de su auto era que se hallaba a bordo de un vapor que subía por el río. Aquí es donde se atascaron. Pero démosle un empujón y pongámosle en marcha. Hicieron 3 tentativas estando al volante el joven Drexel, pero la blandura de la tierra y el desnivel de la pendiente frustraron sus esfuerzos. Tiene fuerza suficiente, protestó el joven Drexel, pero no puede hincar en esta pasta. Hasta entonces habían esparcido por el suelo las ropas halladas en el auto. Los hombres añadieron ahora sus americanas y Wemple desensilló el roano y extendió las cinchas, las correas de los estribos, la manta de la silla y las bridas en el camino que había de recorrer las ruedas. El coche, al rodar sobre aquel tejido, subió de un tirón la traidora pendiente y solo tuvo un ligero titubeo al llegar a la cumbre antes de lanzarse por el sendero. «Es el mismísimo demonio», exclamó Drexel. «Sería capaz de trepar por la pared de una casa si le empujaran un poco». «Mejor será que vuelvas a poner el silenciador si no quieres llamar la atención de todos los soldados del distrito», ordenó Wemple mientras ayudaba a subir a Mrs. Morgan. El camino que conducía a los depósitos holandeses de petróleo les obligaba a pasar por los suburbios de Panuco. Mujeres indias y mestizas miraban estúpidamente el extraño vehículo, en tanto que los niños y los perros, con sus ladridos, advertían ruidosamente su presencia. Una vez, al pasar junto a las largas hileras de caballos trabados de los federales, les detuvo un centinela, pero al decir Wemple «sácale el jugo», el coche se lanzó a 50 por hora. Tras ello salió silbando una bala, aunque no fue esto lo que hizo chillar a Mrs. Morgan. La causa fue una serie de cerdos que se revolcaban por el barro y casi arrancaron el volante de manos de Drexel antes de que éste hubiese podido reducir la velocidad. Me extraña que no se haya roto un eje, gruñó Davis. Sigue adelante. Y no te apures, Charlie, ya hemos vencido todos los obstáculos. Se internaron en el campamento holandés y entonces comenzaron los verdaderos apuros. El vapor con los refugiados había partido río abajo desde el campamento de Asphodel. El Chill III había desaparecido con el cuerpo de Peter Tonsburg, sin que el superintendente pudiese explicárselo, a quien por otra parte no le tranquilizaba que continuaran allí. «He de tener en consideración a los propietarios», les dijo. «Este es el pozo mayor de México. Produce, como ustedes saben, 185.000 barriles diarios y no tengo derecho a arriesgarlo. Nosotros estamos en buenas relaciones con los mexicanos. Ustedes, los americanos, son los que no están bien. Si permanecen aquí, habré de protegerles, y esto me es de todo punto imposible. Perderíamos todos la vida, y ellos en cambio destruirían el pozo, y si lo incendiaban ardería todo el campo de ébano. La superficie está demasiado agujereada. Ahora exportamos 20.000 barriles y no podemos comprometer el porvenir. De ser así, el petróleo se saldría del caño. Nosotros no podemos pelear. Hemos de tener el petróleo en movimiento». Los hombres se convencieron. Era una lógica fría, pero no había que censurarle por ella. La expresión de cansancio desapareció del semblante del superintendente, que casi se iluminó al ver que convenían con él. «Tienen ustedes un buen coche», continuó. «La barca está en la orilla del Panuco, y una vez lo hayan cruzado, verán cómo no hay tantos sublevados en la otra ribera. Casi podrán adelantar algunas horas al vapor que va a Tampico. Además, hace días que no ha llovido. El camino no estará muy mal». «Todo esto me parece bien», dijo Davis a Wemple al aproximarse a Panuco, «excepto el hecho de que el camino que está al otro lado no se construyó para automóviles, y mucho menos para las de estas dimensiones. Preferiría que en vez de unas 6 fuese un 4. Pero en un 4 te fastidiarías al subir la colina de Aliso, donde el camino es tan empinado». «Pues llegaremos en un 6, o perderemos el 6 en la tentativa», dijo riendo Beth Drexel. Evitando el campamento de caballería, entraron en Panuco a toda la velocidad que permitían los caminos, salvando los obstáculos que ofrecían los pollos asustados y los perros con sus ladridos. Para llegar a la barca había que atravesar un lado de la gran plaza, que era el corazón de la ciudad. Cuando pasaron, se les quedaron mirando atontados unos peones convertidos en soldados que dormitaban al sol o se agrupaban alrededor de las cantinas. Entonces un jefe borracho desafió a gritos desde la puerta de una cantina, empezando a vociferar órdenes, y cuando dejaron la plaza oyeron elevarse tras ellos el grito de los sublevados:
¡Mueran los gringos! Si hay tiroteo, ustedes las mujeres escóndanse en el fondo del coche, ordenó Davis. Aquí está la barca. Ten cuidado, Charlie. El automóvil bajó directamente a la orilla por un atajo tan profundo que más parecía un despeñadero. Hizo retumbar horriblemente la pasarela de tablas y con un salto preciso subió a bordo. La barca apenas era mayor que el auto, y Drexel, visiblemente impresionado por la pequeñez de aquella superficie, consiguió para cuando solo quedaban 6 pulgadas entre las ruedas delanteras y la borda. Era una lancha de cable movida por un motor de benzina, y mientras Wemple soltaba las amarras, Davis estudiaba el manejo de la maquinaria. A la tercera vuelta de la manivela se puso en movimiento, y haciendo funcionar el molinete empezó a enrollar el cable del fondo del río. Cuando estuvieron en medio de la corriente, llegaron a la orilla que acababan de abandonar unos 20 jinetes y abrieron fuego contra ellos. Los de la barca se refugiaron en el coche, escuchando si por casualidad rebotaba algún proyectil en él. Una bala solamente dio en el automóvil. ¿Por qué te levantas?, preguntó de pronto Wemple a Drexel, que se había expuesto al fuego enemigo al querer coger un rifle. Voy a enseñarles a tirar a esos, respondió. No, no lo hagas, dijo Wemple. No estamos aquí para combatir, sino para llevar a esta gente a Tampico. Y recordó la observación de Peter Tonsburg. ¿A quién le interesa vivir, Charlie? A nosotros. Nadie tiene derecho a hacerse matar. Es demasiado fácil en estos días. Siempre bajo el fuego de los jinetes, atracaron en la orilla norte y luego que Davis hubo tirado al agua la magneto del motor de la lancha y se hubo incautado de 10 galones de benzina que había de reserva, abandonaron la margen subiendo de un tirón la pendiente blanda y escarpada. «Mirad cómo trepa», exclamó alegremente Drexel. «La colina de Aliso no nos costará nada. Lo más que hará será torcerse un poco». «No es la colina. Son las curvas rápidas del zigzag lo que puede comprometerlo todo», respondió Davis. «Ese camino no se hizo para autos y hasta ahora no ha pasado ninguno por allí. Este será el primero». Pero antes de que alcanzara la colina llegaron los contratiempos. Había un sitio en que el camino se hundía bruscamente formando una hendidura parecida a una V, y después venía un profundo arenal de unas 100 yardas de extensión. A fin de tener velocidad para atravesarlo al salir de la depresión, Drexel no podía moderar la marcha al lanzarse por la pendiente. Miss Drexel estuvo a punto de salir disparada del coche y Wemple tuvo que cogerla fuertemente. Mrs. Morgan, demasiado maciza para volar con tanta facilidad, chilló del dolor que le produjo la sacudida, y hasta la imperturbable Juanita empezó a santiguarse y a rezar con extraordinaria rapidez. El coche dobló la cima y llegó al arenal, perdiendo velocidad por momentos. Los hombres descendieron y comenzaron a empujar. Miss Drexel hizo bajar a Juanita y siguieron a pie. Pero el auto se detuvo, y Drexel, volviéndose y señalando hacia atrás, dio muestras de abatimiento. Un soldado le seguía a caballo a un cuarto de milla de distancia. Frente a ellos, una porción del estrecho sendero se había derrumbado. Si no retrocedemos, no podremos atravesar este arenal y hundiremos el auto en aquella zanja. La zanja era una fosa natural llena de barro hasta más de 20 pies de profundidad. Los hombres estudiaron la cuestión detenidamente y luego se miraron. «Es preciso», dijo Davis. «Y lo conseguiremos», repuso Wemple, y apartando amigablemente a su rival y apoderándose del volante, se puso en el lugar del peligro. «Tú conduces tan bien como yo, Davis», dijo, «pero en cambio tiras mejor. Procura tener a raya a los criollos, que se dejen ver». Davis cogió un rifle y dio unos pasos hacia atrás con un gesto tan siniestro que el jinete solitario que cabalgaba en pos de ellos puso espuela al caballo y huyó. Ayudaron a descender a Mrs. Morgan, que salió como pudo del arenal dando traspiés y tambaleándose. Miss Drexel y Juanita secundaron a Charlie en la tarea de extender las prendas de vestir sobre la arena y recogiendo y esparciendo ramas delgadas y hojarasca. Los tres cesaron en su trabajo para observar a Wemple cuando dirigió el auto hacia atrás para descender y volver a subir la depresión. El coche pareció apoyarse en un extremo, después en el otro, y vacilando como un ebrio, amenazaba caer en el pozo, cuando al perder terreno la rueda derecha delantera quedó en el aire. Pero las ruedas traseras frenaron y escalaron la pendiente. Sin detenerse, ganando velocidad al descender por el peligroso declive, llegó al punto de partida y pasó 50 pies más adelante del sitio donde había fallado la primera vez. Una buena parte del terreno aluvial del camino se había derrumbado en el lugar más dificultoso, pero el coche embistió la hendidura en sentido contrario, quedando en el aire lo mismo que antes la rueda delantera, y desde lo alto volvió de nuevo al punto de partida. 4 veces repitió la maniobra, ganando siempre terreno, pero haciendo también cada vez un hoyo más profundo, donde terminaba el camino, hasta que, al fin, Miss Drexel le suplicó que no volviese a intentarlo.
Señaló un escuadrón de caballería que venía al galope por el camino a 1 milla de distancia. El automóvil volvió a atacar la V en sentido contrario. Si al menos hubiese más material, murmuró Drexel a su hermana, al tirar al suelo una brazada escasa de leña seca recogida a costa de grandes trabajos, al ver que Wempel se lanzaba de nuevo por la hendidura. Por un momento pareció que el enorme automóvil iba a volcar en el despeñadero, pero un instante después ya había pasado. Dio un golpe tremendo en el fondo de la depresión y arremetió subiendo por la escarpada pendiente. Miss Drexel, inspirada por la desesperación, se despojó de su corta falda de viaje de paño recio. Tenía así un aspecto de muchacho y parecía más delgada aún, llevando tan solo los pantalones de seda muy ceñida. Corrió por la arena dejando caer la falda delante de las ruedas que se movían lentamente. El auto casi llegó a detenerse, pero los que iban a los lados empujando lograron hacerle alcanzar el terreno firme. Mientras echaban de nuevo las ropas en el interior del coche, las americanas y la falda de Miss Drexel, y ayudaban a subir a Mrs. Morgan, Davis le sorprendió gritando cuando puso en marcha el motor. «¡Refúgiense en el fondo del auto, todos!» Sonó una descarga de fusilería. «¿A quién le interesa vivir? ¡Agáchate!» aulló Davis al oído de Wempel, acompañando la advertencia con una palmada en el hombro. «Cuida de tu propia vida», gruñó Wempel obedeciendo. «Baja la cabeza, tú también estás expuesto». La persecución duró poco rato y terminó con un tiro lejano. «Han desistido», anunció Davis. «No han pensado que podían habernos pillado en la colina de Aliso». «Sí que es posible», dijo Charlie Drexel, cuando el coche se detuvo y observaron las vueltas en ángulo recto que daba el camino por la abrupta pendiente del Aliso. Bajo ellos corría el río con extraordinaria rapidez. «Bajen todos», ordenó Wempel. «Vayan delante si no quieren que el auto vuelque encima de ustedes. Extiendan material donde sea menester». «Tanto se avanza como si retrocede, no podrá detenerse», dijo Davis en voz baja desde el otro lado del camino. «La tierra se desmigaja bajo las ruedas cada segundo que permanece parado». «Salid de aquí si no queréis que os atropelle», ordenó Wempel cuando hubo avanzado unas cuantas yardas. Pero de nuevo, al detener un minuto el coche, la tierra seca y suelta empezó a desmenuzarse bajo las ruedas, formando al rodar por el declive hasta el agua una avalancha. Y Wempel, después de haber bajado 50 yardas, retrocediendo por el estrecho sendero, halló terreno firme donde parar el coche. Subió a pie para examinar el ángulo recto que formaban los zigzags. Entre él y Davis acordaron lo que debía hacerse. «Has de llegar de un salto», aconsejó Davis. «Si te detienes, aunque sea algunos segundos, habrá que hacer el camino a pie y no será muy agradable». «El coche es poderoso y puede hacer eso muy bien». «Tiene una maquinaria espléndida», dijo Davis animándole. «Conozco la clase. Si no lo consigue este coche, no lo conseguirá ninguno». «Tengo una razón, ¿ves?» «Es de una fogosidad endiablada», convino riendo Miss Drexel. «Lo mismo que ustedes dos, cuando se trata de persuadir a una mujer». Nunca les había parecido tan fascinadora Miss Drexel, que con aquel traje tan ligero, el cabello oscuro y revuelto, los ojos chispeantes y la boca risueña, resultaba verdaderamente tentadora sin ella darse cuenta. Cada uno se sorprendió observando al otro durante aquella pausa de un momento y suspiraron, mirándose francamente a los ojos antes de ponerse al trabajo. Wempel subió con su habitual precipitación, pero fue en vano. Entonces Davis se puso en el lugar del peligro, en el guardabarros exterior, a fin de que su peso contribuyera a que las anchas ruedas se hincaran un poco más en aquella traidora superficie. Si se desmoronaba el borde del camino, quedaría inevitablemente bajo el coche al caer y rodaría con él hasta el fondo donde corría el río. Avanzaban una y otra vez, deteniéndose solo lo preciso para cambiar las marchas. Wempel hizo retroceder al coche, acercándose a la sólida pared del terraplén, de manera que el automóvil, que parecía no poder continuar, avanzó rápidamente hasta derrumbarse bajo las ruedas delanteras la tierra del borde del camino, que cayó en el agua. Davis de nuevo en la parte de fuera, para colocarse en el guardabarros cuando fuese menester o empujar el coche en su progreso desigual, echando ropa bajo las ruedas, dando instrucciones a Drexel, que se ocupaba en lo mismo al otro lado, y advirtiendo a Miss Drexel que se apartara del peligro. Wempel murmuró 3 veces el «Oh, alegres viejos», como si fuera una oración, cuando hizo dar vueltas al auto por la limitada superficie, ganando algunas pulgadas al virar, otras retrocediendo hasta la pared interior, precisamente en el sitio que antes había alcanzado, y finalmente haciendo deslizar el coche 2 pies hacia un lado del camino.
Los aplausos de Miss Drexel fueron el primer aviso que recibió Davis, dándole a entender que el éxito había coronado la empresa, y saltando sobre el guardabarros advirtió que el coche se dirigía directamente hacia la curva, mientras que Wempel seguía cantando como en un éxtasis: «¡Oh, alegres viejos! ¡Oh, alegres viejos! ¡Oh, alegres viejos!». Entre ellos y Tampico ya no había más cuestas ni curvas, pero el camino primitivo era tan estrecho que tuvieron que andar 2 millas más hasta encontrar un sitio a propósito para virar. Todavía les separaba algo importante de Tampico, a saber, las líneas avanzadas de los constitucionalistas. Pero aquí, a mediodía, la suerte les favoreció bajo la forma de 3 soldados americanos, servidores de ametralladoras, que habían hecho toda la campaña con Villa desde el principio del avance a partir de los confines de Texas. Amparándose bajo una bandera blanca, Wempel llevó el auto a través de la zona de combate a las líneas de los federales, donde la buena fortuna le salió de nuevo al encuentro en la persona de un oficial de la Marina alemana. «Creo que no son ustedes los únicos americanos que han quedado en Tampico», les dijo. «Casi todos los demás están fuera, en el Golfo, a bordo de diferentes barcos de guerra. Pero en el Southern Hotel quedan varios y la situación parece más tranquilizadora». Cuando llegaron al Southern, Davis acarició el coche con la mano, diciendo: «Buen muchacho». Wempel siguió el ejemplo, y Miss Drexel, cautivando la mirada de los 2 hombres, fue a hablar y sintió que los ojos se le humedecían de pronto, y entonces, volviéndose hacia el coche con mano acariciadora, repitió: «Buen muchacho».